Bueno, continuamos conversando con el economista Leonardo Buniac. Tenemos algunos comentarios. Buniac a la una. Wow, señor Buniac, dice Mario Ortega. ¿Qué tarjeta de crédito usa usted y de qué banco? Mejor dicho, ¿qué tarjeta de crédito y de qué banco son utilizadas como complementos del sueldo? Perdón, porque las mías quedaron en 15.000 y otras en 6.000. Saludos desde Aragua. José Cheo Díaz, saludos, felicitaciones a Leonardo Buniac, es un profesional en todo lo concerniente a sus afirmaciones, lo cual desnuda de la manera más cruel la nefasta política económica. David López, buenas tardes. En Irapa, Estado Sucre, el efectivo no se consigue y las medidas del gobierno son las peores del mundo. Otros comentarios por acá. Una pregunta muy sencilla para el economista. ¿Cree que el país puede de verdad superar la crisis con este gobierno? Magdiel, esto lo dice Michelle Castelli. Magdiel Kyle. Buenas tardes, Vladimir. Estas son las entrevistas que debes hacer con economistas. No como con otras personas que no voy a mencionar aquí, que parece un radio repitiendo lo mismo todo el tiempo. ¿Qué haría usted con toda esta situación de devaluación del bolívar? No subida del dólar, hiperinflación y liquidez retenida, falta de crédito y otros, dice Marco Boceto. Bueno, muchos comentarios. Pregúntale a los invitados al fenómeno que ahora los supermercados tienen de todo, varias marcas, presentaciones, cuando se estima que empiecen a retroceder los precios, ya que no se venden esos productos. ¿Y cuál sería la solución a corto plazo sin dolarizar la economía? Pregunta Juan Carlos Fajardo. Bueno, muchos comentarios. Pedro Carvajal fue el de los supermercados. Sí, señor. Muchas preguntas. Muchos temas. La realidad es que la economía venezolana es una economía esquizofrénica, ¿no? Como te decía en principio, Venezuela en este momento está en lo que llamaríamos una condición de colapso macroeconómico que combina la contracción económica agravada muy importante, una caída brutal en el consumo privado, en un contexto lamentablemente de hiperinflación. La contracción económica te ataca el empleo, te destruye empleo, la inflación te destruye el poder de compra y el salario real de los trabajadores. Al final eso es una ecuación... Es una doble pinza. Pues. Es una doble pinza que te produce aumento en la pobreza crítica y extrema. En los supermercados sí se consigue de todo, pero está dolarizado, es impagable realmente. Ese es el gran tema de esta discusión. La economía venezolana, desde el punto de vista de la demanda, está ya informalmente dolarizada, Vladimir. O sea, la economía está dolarizada. Ahora, ¿qué podría hacerse o qué pudiera hacerse para que ya ante la realidad de una economía dolarizada, lo que se compra en el exterior, lo que venga dolarizado, pues crezca al ritmo de la inflación del país del dólar y no al ritmo de la inflación del país del bolívar? Tienes que devolverle al Banco Central de Venezuela su autonomía. Es decir, tú tienes que parar ya la emisión inorgánica de dinero. El Banco Central tiene que dejar de monetizar, ¿verdad?, el déficit fiscal, la gestión financiera deficitaria del gobierno y de todo el sector público consolidado. ¿Y no sería mejor dejar descansar en paz al bolívar ya extenuado, languideciente? Y el problema es que el Banco Central va a perder su capacidad de señoriaje y ahí sí se complica la película, porque vas a tener que gastar exactamente lo que genera y hoy no está generando divisas. Venezuela asiste a una caída vertiginosa en sus ingresos, especialmente por la caída en la producción, que no hemos hablado de petróleo todavía, pero que lamentablemente Venezuela hoy vive una estrechez muy importante en su capacidad para producir divisas. Ya que hablaste de petróleo, bueno, has venido dando algunas noticias, no muy buenas casi todas ellas, bueno, pues es la realidad, porque bueno, es como un diagnóstico de un médico, un escáner que tú le estás haciendo a la economía. Vamos a un tema que es delicado y que tiene que ver, mira, con el transporte, tiene que ver con la alimentación, con la salud, con tema todo. De la gasolina. La gasolina, hermano. La gasolina es un tema que preocupa porque, bueno, Caracas, como decía ayer Enrique Márquez, es una especie de oasis con respecto al resto del país o de buena parte del país en materia de electricidad, gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay quienes creen que tarde o temprano va a llegar la crisis del combustible a Caracas. Yo quiero preguntarte cuál es el panorama, qué es lo que tú... Año 99. Avisora, ajá. Año 99. Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios. Y el parque refinador de Venezuela era 1,7 millones de barriles diarios. ¿Y el consumo de gasolina era? Era 250.000 barriles, 300.000 barriles aproximadamente. Para exportar incluso. Venezuela era un país exportador de combustible, de aditivos, de productos de todo tipo. Entonces, estamos hablando de que un país con un parque refinador y una capacidad instalada de 1,7 millones, hoy está refinando no más de un 15, un 14, un 16%, lo cual tienes un déficit muy importante, indudablemente, en el parque refinador y, por supuesto, tiene que verse el tema del combustible. A esto hay que añadirle, indudablemente, el impacto de las sanciones económica y financiera, en este caso energética, que prohíbe a empresas norteamericanas que operan bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos poder vender diluyentes, aditivos para producir combustible en el país. Pero no solamente a empresas norteamericanas,
países como la India ya decidieron se decidieron apegarse a las sanciones y la India nos compraba aproximadamente 250.000 barriles de petróleo. Entonces, lamentablemente, del 98 para acá se ha venido deteriorando la capacidad de producción de gasolina, la generación indudablemente de hidrocarburos. Venezuela, como te decía, producía 3,5 millones, al cierre de 2016 son cifras que ya son oficiales, OPEP, 2.4 millones, cerramos en diciembre de este año cerca de 1.100.000 barriles y oficialmente publicado, cifras primarias oficiales publicadas por la OPEP, 768.000 barriles al cierre de abril. En mayo, Vladimir, estamos cerrando casi en 500.000 barriles. Ni cuando el paro petrolero, pues, digamos. Cuando el paro petrolero en 500.000 barriles. Venezuela, lo hemos dicho en el pasado, de continuar la tasa de declive, Venezuela puede dejar de ser tranquilamente un exportador neto de petróleo a finales de este año. Ya Colombia está produciendo más que nosotros. Pues Colombia no acaba de pasar y convertirse en el quinto mayor proveedor de crudo a los Estados Unidos de Norteamérica, dejando mucho atrás, por supuesto, dejando atrás a Venezuela. En consecuencia, tiene una situación muy complicada desde el punto de vista petrolero. El precio del barril está bellísimo, en $62 por factores geoeconómicos y geopolíticos, pero Venezuela es una de las pocas economías del mundo que no puede aprovechar el festín de los precios del petróleo. De esos 600.000 barriles aproximadamente que está produciendo Venezuela, van hoy al mercado norteamericano? Cero. Ya es mentira esa información que vimos en las redes, en algunos medios, según las cuales había por caminos irregulares llegaba a Estados Unidos. Puede ocurrir, Ajá. Porque Venezuela tiene que arbitrar mecanismos para hacerlo, pero el punto formal, desde el 29 de abril de este año, cero petróleo. Porque ya las sanciones son efectivas a partir del 29 de abril. Por eso que es falso decir que las sanciones petroleras nos vienen afectando la capacidad para producir e importar medicina y alimentos. Eso no es cierto. Hay que poner las cosas en su sitio. Pero ciertamente Venezuela queda limitada a partir de este momento a buscar mercados alternativos y está muy complicada la situación para el Y el problema es en qué manos cae buscando ese mercado alternativo, porque vas a quizás comercializar en condiciones menos favorables, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que valdría la pena quizás enumerarlo. ¿Qué va a hacer Venezuela a partir de ahora? Que enviaba casi 450.000 barriles a los Estados Unidos. Opciones que tiene Venezuela. Uno, el mercado chino. Dos, el mercado de la India. Lo primero que tenemos que explicarle a todos los televidentes es qué es el mercado chino. Bueno, es un depredador de energía del planeta, pero la pregunta es, ¿quién es Rusia? Rusia es amigo de Venezuela, pero es un competidor de Venezuela. Y seguramente va a sustituir a Venezuela, como dijeron, en la venta de petróleo de Estados Unidos. Brillante, Vladimir. Resulta que Rusia, ¿verdad?, viene dando pasos gigantescos para buscar nuevos mercados, porque Europa también ha dado pasos importantes para tratar de alguna manera reducir su dependencia del gas y el petróleo ruso, claro. Porque lo considera un socio no muy amigable. Es un instrumento geopolítico. No es muy amigable para ellos, ¿no? Es correcto. Entonces, Rusia, ¿qué ha hecho? Le ha dado una vuelta de tuerca a su modelo comercial para convertirse en el corto plazo en el principal proveedor de crudo de China. El problema no solamente es Rusia, Vladimir, también son los países que están alrededor del mar Caspio, es decir, los famosos TAN, Kazajistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, que es una potencia gasífera, que también ha lanzado tubos de hierro, oleoductos, gasoductos y poliductos para poder también alimentar a China. El problema también ahora es Irán. Que Irán tiene sanciones. ¿Y son aliados de Venezuela? Son aliados de Venezuela. El problema también ahora es Irán, que también es un país que está lamentablemente sancionado por los Estados Unidos y que busca también competir con Rusia y con los TAN para convertirse en un proveedor de crudo de China y de la India. Contra eso debe competir Venezuela para buscar mercados que le puedan proveer ingresos. Y está el elemento geográfico, que es bueno, la distancia, ¿no? Ese es otro de los problemas. Y adecuar el petróleo, etcétera. Entonces Venezuela tiene lamentablemente una situación muy complicada para poder tener un mercado objetivo donde colocar el petróleo. Pero al regreso me gustaría, pero tenemos que hacer la pausa, Buniac a la una. Al regreso, precisar un poco la perspectiva del combustible en Venezuela, de si nos va a llegar o no la gasolina a todo el país normalmente, o si se va a agravar esto y que podemos tener un bloqueo realmente del acceso al combustible. Vamos a la pausa y ya venimos con Leonardo Buniac.